Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 5:30 a 6 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. ¡Únete! Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Mantente informado de todos los eventos que Camino Extremo tiene para ti, entrando en la aplicación Camino Extremo, en el apartado Anuncios, o dando clic en el botón que se encuentra en la página www.caminoextremo.org. No te los pierdas. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. ¡Continuamos! ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Dios les bendiga. Declaramos en el nombre de Jesús que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en sus vidas, en sus familias, en sus corazones, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por tu vida, por tu familia, porque dedicas este tiempo a buscar del Señor. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre, te damos gracias por tu presencia que se manifiesta, Señor, ahí donde están dos o más reunidos en tu nombre. Y Señor, cada uno de nosotros quizá en distintos lugares, pero estamos juntos en el nombre de Jesucristo. Y por eso sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Padre. Porque la iglesia de Jesucristo no es, Señor, un lugar, un auditorio. Somos cada uno de nosotros, Padre, los que te amamos, los que te hemos recibido y los que creemos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que se manifieste tu presencia y tu poder, que nos ayude, Señor, en el nombre de Jesús, en medio de tan difíciles circunstancias en las que estamos, Padre. Que brille tu luz y tu paz y tu gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tomar un tema muy importante y se llama unidad matrimonial. Unidad matrimonial, para lo cual le voy a pedir de favor si puede abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículo 5. Mateo, capítulo 19, y vamos a leer versículos 5 y 6. Mateo 19, 5 y 6, y dice así: Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y sabes, hermano, hermana, esta charla tiene un gran objetivo, y es el objetivo de que cada uno de nosotros que estamos casados, todos los que estamos, ya sea esposo o esposa,
podamos nosotros entender nuestra parte que debemos nosotros dar para la unidad del matrimonio. Y cada uno de nosotros, hermano, hermana, podemos fomentar la paz, la unidad, o también nosotros a través de la carne, del egoísmo, podemos fomentar los pleitos, las divisiones. Hoy vamos a aprender en el nombre del Señor Jesucristo a que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y cuando está hablando acerca de que Dios nos unió, hermano, y no debemos separarnos, dice la palabra de Dios que no lo separe el hombre. Y sabes, se está refiriendo también, y en gran parte, y quizá en una mayor medida, a los hermanos y hermanas que forman ese matrimonio. Es decir, el varón y la mujer. Lo que Dios juntó, no lo separes tú. Si Dios juntó tu matrimonio, entonces no sea tu carne, que no sea tu egoísmo, que no sea el pecado lo que separe a ese matrimonio. Hoy vamos a aprender acerca de esto. Se está refiriendo el Señor Jesucristo principalmente a nosotros. Se está refiriendo a mí en mi matrimonio, a mi esposa en mi matrimonio, que nosotros nos separemos lo que Dios juntó. Cuando en un matrimonio reina la carne, el egoísmo y el pecado, entonces en ese momento hay divisiones, hay pleitos, son las obras de la carne. Pero si por el contrario la presencia de Dios transforma el corazón de él, transforma el corazón de ella, entonces habrá una unidad, bendición en el nombre de Jesús. ¿Cómo debe ser un matrimonio? Dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nos está hablando de una unidad total, una unidad espiritual, una unidad del cuerpo, una unidad del alma. Nos está hablando a nosotros, hermano, de una unidad total, de que el varón y la mujer en ese matrimonio deben de ser un equipo que se pone de acuerdo con muy buena comunicación para que juntos puedan cumplir objetivos, puedan cumplir metas. Es un equipo que se complementa perfectamente, ¿sí? Donde uno tiene fortalezas que son debilidades del otro y el otro a su vez tiene fortalezas que son debilidades de uno. ¿Sabes, hermano, hermana? El matrimonio debe de ser una unidad de ayuda, de bendición, de compañerismo. Y eso es lo que dijo el Señor cuando dijo, se unirá a su mujer, serán una sola carne, una unidad total. Y sabes, muchas veces, hermano, hermana, hay situaciones que ponen estrés o que ponen problemas, fricciones en esa unidad matrimonial. Y ahorita estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una situación difícil en la salud pública y también en la economía de las naciones, México y de las naciones. Y vemos nosotros, hermano, que eso puede generar problemas en el matrimonio. Cuando en alguna persona tiene su propio negocio y está vendiendo menos, cuando una persona a lo mejor está viendo que en su negocio donde trabaja, ¿verdad?, en la empresa donde trabaja están recortando personal y empieza a haber preocupaciones, o incluso pierde una persona su trabajo y empieza a haber esa carga ahí emocional. Bueno, eso muchas veces genera estrés, genera roces en el matrimonio. Y debemos nosotros aprender en el nombre del Señor Jesucristo a lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que nosotros no seamos un factor de división o de pleito, sino que cada uno de nosotros sea un factor de unidad para su matrimonio. ¿Sabes? Existen dos grandes ataques en contra de los matrimonios. Dos grandes ataques, dos grandes enemigos de la unidad matrimonial. Y los vamos a estudiar. El primero de ellos es la carne, las obras de la carne. El segundo de ellos es el ataque de los espíritus inmundos de división. Dos grandes problemas, dos grandes enemigos de la unidad matrimonial. Las obras de la carne y la influencia de las tinieblas trayendo divisiones, trayendo argumentos, trayendo pleitos. Y vamos a estudiarlos y vamos a empezar primeramente con las obras de la carne y la carne tratando de dividir nuestros matrimonios. ¿De acuerdo? Para lo cual le quiero pedir de favor que abra la Biblia en el libro de Santiago. Vamos a empezar con un estudio general
y después nos vamos a meter específicamente al área de cómo podemos nosotros vencer a ese enemigo de la unidad matrimonial que es la carne, el primero de ellos. Y dice entonces Santiago capítulo 3, y vamos a leer del 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Impresionante, una serie de versículos con una sabiduría de parte de Dios impresionante que se puede aplicar perfectamente a los matrimonios. Y vemos primeramente que nos dice la palabra de Dios que el que verdaderamente se dice y es sabio, tiene que mostrarlo. Aquel que verdaderamente está guiado por Dios, aquel que verdaderamente es un hijo, una hija de Dios, se tiene que mostrar por su buena conducta y sus obras en sabia mansedumbre, ¿de acuerdo? Dejándose guiar por Dios, con cordura, con paz. Dice, pero si hay celos amargos y contiendas, dice la palabra de Dios, bueno, pues esa sabiduría no es la que proviene de lo alto. Esa sabiduría, dice aquí, es terrenal, animal y diabólica. Nos explica aquí la palabra de Dios, donde hay celos, donde hay pleitos, donde hay divisiones, ahí hay perturbación y obras perversas. ¿Sabes, hermano, hermana? No hay peor estado en la vida que un matrimonio dividido. Es el infierno en la tierra. Es el infierno en la tierra. Un matrimonio en pleitos es el infierno en la tierra. Pero ¿sabes una cosa? Por el contrario, un matrimonio en unidad es un pedacito del cielo en la tierra. Una casa donde habita el Espíritu Santo de Dios y donde el varón y la mujer rinden su voluntad a Dios y hacen conforme a la voluntad de Dios. Hermano, hermana, ahí hay un matrimonio hermoso, de unidad, de, como dice aquí la palabra de Dios, ahí hay pureza, ahí hay paz, ahí son amables, son benignos, son llenos de misericordia y de buenos frutos, y esos buenos frutos en todas las áreas, principalmente los hijos. Es impresionante. Es impresionante, es un pedacito del cielo en la tierra, un matrimonio lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, donde están las obras de la carne, esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, que son los celos, las contenciones, las divisiones, ahí va a haber, dice la Biblia, perturbación y obras perversas. Y nos está hablando también ahí del tropiezo que somos para nuestros hijos. Esas obras perversas, hermanos, son porque un matrimonio sin unidad afecta tremendamente el corazón y la fe de sus hijos. Por el contrario, donde hay unidad y bendición, donde está el Espíritu Santo de Dios, dice ahí se va a notar que la sabiduría de lo alto está en ellos. ¿Por qué? Porque son amables, porque son benignos, porque son misericordiosos, porque hay buenos frutos, no hay hipocresía, dice la palabra de Dios. Y esta justicia es para los que la siembran paz en el nombre de Jesús. Para los que hacen la paz, dice la palabra de Dios. Y nos está hoy hablando el Señor a los matrimonios, hermano, hermana. Y cada uno de nosotros hoy debe decir, bueno, ¿a cuál se parece más mi matrimonio? ¿Sí? ¿A cuál se parece más? ¿Se parece más a esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, donde hay celos, contenciones, donde hay perturbación y obras perversas, donde hay pecado?
¿O se parece más mi matrimonio y mi casa? ¿Se parece más a ese que dice la palabra de Dios, que es la sabiduría de lo alto, donde hay paz, donde se es amable, benigno, donde se es misericordioso, donde hay la paz de Dios? Cada uno de nosotros hoy debe decir, bueno, ¿a cuál me parezco más? Quizá no he llegado a esa estatura del varón perfecto, pero estamos muy cerca de parecernos a ese Señor. A veces quizá hay problemas, pero la gran mayoría del tiempo en el nombre de Jesús no le damos lugar al diablo. Bueno, o podríamos decir, no, estamos la gran mayoría del tiempo en pleitos, en celos, en contiendas y en divisiones. Así que esa sabiduría no nos podemos jactar. Algo anda mal, algo no está funcionando bien. Y hay dos cosas que pasan, hermano, y dos enemigos tremendos del matrimonio y de la unidad matrimonial, y los vamos a estudiar. El primero de ellos es la carne. Es cuando nosotros vivimos bajo la influencia de las tinieblas y no bajo la influencia de Dios. Es cuando nuestra carne reina y no el espíritu. Sí, es cuando nuestra carne reina y no el espíritu. Las obras de la carne, hermano, hermana, nosotros las hemos estudiado. Dice, manifiestas son las obras de la carne, lo dice en Gálatas, ¿verdad? Los pleitos, celos, iras, contenciones, divisiones, ¿verdad? Los pleitos, celos, iras, divisiones. También habla del adulterio, ¿sí? Como obras de la carne, ¿de acuerdo? Que se contraponen al espíritu. Las obras de la carne. ¿Sabes? Las podemos nosotros, las obras de la carne, poner en dos grandes paquetes. Uno de ellos es el egoísmo y el otro de ellos es el pecado. Las obras de la carne, ese es el enemigo de la unidad matrimonial. Y si nosotros estamos viviendo un infierno en esta tierra, entonces es algo que debemos de ir contra él. Acabar con las obras de la carne para que nuestro matrimonio pueda vivir la unidad matrimonial. Las obras de la carne, número uno. ¿Sabes? Las obras de la carne, cuando las vemos, sí, se dividen en dos. En pecados y en egoísmo. Los pecados como el adulterio, como la mentira, como la borrachera, todos esos dividen, destruyen el matrimonio. Y el egoísmo, hermano, como los pleitos, los gritos, el poner nosotros por encima, ganar las discusiones y establecer por la fuerza o a gritos nuestra forma de ver las cosas en lugar de priorizar la paz y la unidad del matrimonio. Eso es el egoísmo. El egoísmo es cuando la persona quiere ser feliz y entonces señala a la otra persona, a su cónyuge, como el culpable o la culpable de todos sus problemas. Ese es el egoísta. Cuando tú te das cuenta que todos los problemas de tu matrimonio son culpa de la otra persona, te tengo una mala noticia, es exactamente lo contrario. El culpable es el egoísmo y las obras de la carne que están en ti. Y por eso, hermanos, muchas veces se divorcian y después se juntan con otra persona y tienen exactamente los mismos problemas, porque los problemas se fueron junto con ellos. Mientras no muera uno a esas obras de la carne y al egoísmo, hermano, esos problemas te van a acompañar por todas partes y por todos lados. Es necesario nosotros morir a las obras de la carne, morir a las obras de la carne. ¿Sabes? Solamente hay una forma de vencer a la carne. La única forma de vencer a la carne es a través de morir a ella. Morir a ella. Y por supuesto estamos hablando de forma espiritual. Estamos nosotros hablando de forma espiritual. Morir a la carne. Y para ello le quiero pedir de favor que abra conmigo Romanos capítulo 6 y vamos a leer del 1 en adelante. Romanos capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, diga conmigo, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, diga conmigo viejo hombre, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, hermana, la única forma de poder nosotros ganar esa batalla contra la carne es hacer morir la carne. Es morir al viejo hombre. Y aquí quiero entrar en un tema muy especial y es lo espiritual de morir a la carne y cómo lograrlo, hermano, cómo lograrlo. Y sabes, esto empieza con un paso de fe, un paso de fe. Cuando estaba recién casado con mi esposa Diana, empezamos nuestro matrimonio y éramos muy jóvenes. Y cada uno de nosotros veníamos de una familia cristiana. Yo les he platicado que en mi casa había mucha oración, mis padres oraban todos los días por nosotros y yo disfrutaba la cobertura espiritual de mis padres de una manera impresionante y las cosas salían muy bien. Pero a la hora a la que yo empiezo mi vida matrimonial, mi tiempo de oración, hermano, era más religioso que otra cosa. No era un tiempo de entrar a la presencia de Dios, no era un tiempo de buscar el corazón de Dios, sino era simplemente cumplir con una actividad religiosa que se tenía que hacer. Y entonces la cobertura que había sobre mi familia era mínima, hermano. Yo siempre les digo, es como un paraguas. Imagínense, mientras estaba yo en la casa de mis padres como jóvenes, pues ese era un paraguas de oración que nos cubría impresionantemente. Pero cuando empecé mi vida matrimonial, abría yo ese paraguas y estaba todo roto, todo agujereado, hermano. No había tiempos de calidad en la presencia de Dios. Simplemente había una oración religiosa, ¿sí? Y las consecuencias pues no se hacen esperar, empieza uno a vivir en la carne. Y empieza uno a vivir en la carne y hay pleitos y hay celos y como leíamos ahí en Santiago, ¿sí? Contenciones, divisiones. Y por más que uno se pueda sentir sabio, si no estás dando fruto, por más que te quieras sentir en el conocimiento de la palabra de Dios, si no estás dando fruto, hermano, algo tienes que transformar, ¿sí? Y en ese momento, en ese egoísmo que es una obra de la carne, en ese egoísmo, yo quería cambiar a mi esposa. ¿Sabe una cosa? Dios nos hizo a cada uno de nosotros con ciertas características. Y Dios nos hizo así y cada uno de nosotros tenemos esas características para cumplir una función en esta vida y para cumplir un objetivo espiritual, para cumplir una meta de parte de Dios. Y nos hizo con ciertas características. Ahora quiero decirle, a nadie lo hizo Dios pecador. Es decir, nadie puede decir, ya ves, esposa, me tienes que querer como soy y Dios me hizo borracho. No, a nadie Dios lo hizo pecador. Dios nos hizo con un temperamento, Dios nos hizo con un carácter, Dios nos hizo de alguna manera, con algunas fortalezas, con algunas debilidades, por supuesto que así somos. Pero en ningún momento, hermano, hermana, Dios hizo a alguien pecador. ¿De acuerdo? No es eso lo que estamos aquí hablando. Cuando hablamos de no tratar de cambiar a nuestra esposa o a nuestro esposo, estamos hablando de su carácter. En un momento dado, a mí no me gustaba, por ejemplo, cómo contestaba ella. Y entonces cuando veníamos de regreso de alguna reunión, yo la reconvenía y le decía, es que debes de hacerlo así, es que debes de hacerlo así. ¿Sí? Y yo no me estaba dando cuenta, hermano, hermana, que el problema estaba en mí, que la quería cambiar a como yo creía que debía ella de ser y no amarla como Dios la había hecho. ¿Sí? Y las cosas iban bastante mal, había bastantes pleitos, había bastante egoísmo en mi parte, hasta que en un momento dado, hermano, hermana, ya con pleitos, ya con una vida donde empiezas a escuchar, y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana, acerca de esa guerra espiritual y cómo Satanás ataca a través de argumentos. Y entonces Satanás empieza a traer argumentos al corazón, a la mente, y te empieza a tratar de engañar diciéndote que fue un error,
diciéndote que no es que Dios los haya juntado, sino que fue un error, y entonces empiezan los pleitos a agravarse. Empieza Satanás a poner en el corazón la división matrimonial como una opción, y todo eso es terrenal, natural y diabólico. Estamos hablando, por supuesto, no estamos hablando del pecado, hermano, hermana. Sí, siempre hago esta aclaración cuando hablo de esto. Diferente es cuando una persona está en alcoholismo, drogadicción, o una persona violenta que pone en riesgo la vida de su cónyuge. Bueno, ahí usted tome una consejería. Pero estamos hablando acerca de los pleitos y de las divisiones que suceden en casi todos los matrimonios en algún momento dado. Esos pleitos y divisiones, ¿sabes? Son causados, en una primera etapa, son causados por la carne, por el egoísmo o por el pecado que están en las obras de la carne. Y gracias a Dios que nosotros nos mantuvimos en la iglesia. En lugar de huir, buscamos ayuda en la iglesia y recibimos un consejo de parte de Dios. Y entonces, la primera parte es que nos hicieron darnos cuenta que había problemas en nuestra oración y que nuestra oración estaba siendo religiosa y no una oración de una relación íntima con Dios. Y entonces eso fue el primer cambio. Y recuerdo yo que estaba en una noche sentado a la escalera de la puerta de la casa, afuera de la casa, hacia un patiecito que teníamos ahí. Y ahí es donde teníamos nosotros a 2 perritos, y me acuerdo que se empezó a hacer noche y estaba yo orando y estaba prendida ahí una luz, lo recuerdo muy bien. Y pasó tanto tiempo, hermano, que me acuerdo que uno de los 2 perritos que teníamos se quedó dormido ahí al lado mío, y estaba yo orando en la presencia de Dios, como no había orado hace mucho tiempo. Y le decía: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a que este matrimonio salga adelante, a que haya unidad. Y sabes, en ese momento hubo en mí una convicción de pecado. Una convicción de pecado. Y el Señor me mostró que estaba yo en egoísmo, que estaba yo tratando de cambiar a mi esposa en lugar de amarla como Dios la había hecho, que la estaba tratando de cambiar a como yo creía que debía de ser, en lugar de amarla como Dios la había hecho. Y sabes, hermano, hermana, Dios tocó ahí mi corazón y hubo un arrepentimiento genuino en mi corazón. Y empecé a llorar, empecé a orar ahí en la presencia de Dios. Y ahí sucedió algo que fue el morir a la carne. Y le decía al Señor, hermano, hermana, en esa oración, le decía: Señor, es que he sido un hombre muy egoísta, he sido un hombre muy áspero, muy grosero, he sido un hombre que no la ha tratado como el vaso más frágil, y hoy quiero morir a ese hombre. Quiero dejar de ser ese hombre egoísta. Quiero dejar de ser ese hombre que la trata de cambiar, y que sea yo, Señor, como Jesucristo, que viva, ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. Y fue una oración de entrega, hermano. Y le dije: Señor, así como ese hombre viejo que fue sepultado juntamente contigo y nosotros resucitamos a una nueva vida, yo hoy dejo aquí, en esta noche, a ese hombre viejo y lo sepulto juntamente con mi Señor Jesucristo en la fe. Ese hombre egoísta, ese hombre que reclama, que busca imponerse, yo aquí renuncio a él. Ya no quiero ser más ese hombre egoísta. Yo declaro en el nombre de Jesús que yo empiezo una nueva vida en Cristo Jesús, donde ahora ya no reina el egoísmo, sino el Espíritu Santo, que va a ser el fruto de la paciencia, del amor, del gozo, de la paz. Sabes, hermano, ese día fue el parteaguas del matrimonio. Y hoy, en el nombre de Jesús, y quiero decirte que no fue de un día para otro, ese día fue el parteaguas. Sí, ahí empezó a mejorar todo, pero fue un proceso. No fue de un día para otro, pero fue el parteaguas. De ahí empezó a mejorar todo desde ese día. Y la presencia de Dios trajo descanso. Llegué al cuarto, le dije a mi esposa: oye, perdóname, he entendido de parte de Dios que yo no debo de tratarte de cambiar, sino debo amarte como tú eres, perdóname.
Y sabes, iniciamos una transformación, una restauración hermosísima, hermosísima, que llegó, hermanos, a que fuera una casa de paz, de unidad y de buen fruto en nuestros hijos para la gloria de Dios, nada más. Y porque Dios es bueno, porque Dios perdona, porque Dios, hermano, te enseña, te muestra. Y de esa misma manera, hermano, como dice aquí la palabra de Dios, somos sepultados juntamente con Él, para que volvamos nosotros y andemos con Él en su resurrección en una nueva vida. Como dice aquí, nosotros dejamos crucificado juntamente con Cristo el viejo hombre para la destrucción del pecado, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Hermano, hermana, es tiempo de morir al viejo hombre. Y tú tienes que darte cuenta, hermano, ya no señales a tu esposa como la culpable de los problemas. Ya no señales, hermana, a tu esposo como el culpable de los problemas, y empieza a ver qué obras de la carne están actuando en ti. El egoísmo, el pecado. Es tiempo, hermano y hermana, de que muramos a la carne. Hay dos grandes enemigos. Uno es la carne y es el que vamos a estudiar. Le voy a seguir contando la próxima semana. Otro de los enemigos es esos espíritus inmundos de división. Y vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero hoy es un día muy especial. Un día donde va a haber un parteaguas en la vida de muchos matrimonios. En donde quizá tú has estado tratando de cambiar a tu esposo o a tu esposa a como tú crees que debería de ser, en lugar de amarlo como Dios lo hizo. Donde quizá el egoísmo o el pecado han estado reinando en tu casa. Y otras veces quizá has tratado de cambiar, pero hoy no vamos a tratar de cambiar. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a morir a ese viejo hombre. Y vamos a resucitar juntamente con Cristo una vida nueva. Hoy le vamos a decir, Señor, yo renuncio a ese hombre de pecado y de egoísmo, a esa mujer de pecado y de egoísmo. Y que ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. Ahí con sus ojos cerrados, oremos al Señor. Bendito Padre, gracias por esta palabra, Señor. Todos nosotros la necesitamos. Porque, Señor, nuestra lucha contra la carne no es una sola vez y no es vencerla una sola vez, es una lucha diaria. Señor, la carne trata una vez más de imponerse. Y aunque quizá en nuestro encuentro nosotros morimos a la carne, Señor, si no mantenemos una vida espiritual, entonces la carne trata una vez más de imponer su voluntad y de traer, Señor, el pecado a nuestras vidas y el egoísmo a nuestras vidas. Es por eso que cada día, a través del Espíritu Santo de Dios, debemos hacer morir las obras de la carne, Señor, en el nombre de Jesús. Y sabemos hoy, Señor, que uno de los grandes enemigos de la unidad matrimonial es la carne que está en mí, Señor. No debo estar señalando los errores de los otros, porque tu palabra así nos dice. ¿Cómo puedes ver la paja del ojo ajeno y no te das cuenta que en tu ojo hay una viga? Hoy, Señor, quiero ver en mí. Todavía hay, Señor, carne actuando, egoísmo. Señor, todavía estoy yo siendo un factor de pleitos y de divisiones. Hoy te pido primeramente, Señor, perdóname. Perdóname, Dios. Que el día de hoy, Señor, sea un parteaguas en que inicie la transformación de la unidad matrimonial en el nombre de Jesús. Y yo en el nombre de Jesús, Señor, yo renuncio a ser ese varón, Señor, de egoísmo. Yo renuncio, Dios. Ya no quiero más. Así como ese hombre viejo que está sepultado, que está crucificado juntamente con Cristo, así yo dejo ese hombre egoísta, ese hombre de pecado, esas obras de la carne sepultadas en el nombre de Jesús. Ya no quiero ser más así, Señor. Ya no quiero ser más así. Ya no quiero que gobierne el pecado, el vicio, la división, el pleito, Señor, los celos, los gritos. Ya no quiero más, Señor. Ya no quiero más. Quiero aprender a amar a mi esposa como tú la hiciste, Dios. En el nombre de Jesús. Yo hoy, en el nombre de Jesús, yo renuncio a ese viejo hombre. Y declaro que a través de la fe en el Señor Jesucristo, yo tengo vida nueva. Donde ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí.
donde ya no soy yo un factor de pleitos y de divisiones, sino de unidad y de paz en el nombre de Jesús. Y en mi casa, como leíamos, Señor, en Santiago, Señor, habrá esa sabiduría de lo alto que prioriza la paz, Señor, que es amable, que es misericordia, Señor, y que siembra con paz y cosecha paz en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Dios. Es necesario morir a la carne para vivir en el Espíritu y poder ser un factor de unidad y de bendición. Señor, hoy reconozco que la carne, Señor, va a tratar una vez más de tomar el control de mi vida y de mi matrimonio. Pero a través de una vida de oración, en donde tu Santo Espíritu me llene cada día, Señor. A través, Señor, de que en mi casa exista una cobertura de oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, vamos, Señor, a salir adelante. Y nunca más la carne va a volver a tomar el control de este matrimonio. Porque la carne nos estaba llevando a la división, a los pleitos, al dolor. Pero hoy declaramos, el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a la unidad, al gozo, a una felicidad hermosa en el nombre de Jesús. Vamos a pelear todos los días contra la carne, Señor. Contra la carne que está en mí, Señor. Porque yo no tengo lucha contra otras personas, sino contra la carne que se quiere levantar en mí, contra mis propias concupiscencias, Señor. Esas son las que voy a hacer morir. Y en el nombre de Jesús declaramos, Padre, tú harás milagros, Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, tú haces tu parte también, Señor. Y cambias corazones, enderezas veredas, Señor, y traes restauración a los matrimonios. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú traes restauración al matrimonio. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos verdaderamente morir a la carne, Dios. Y que deje de ser, Señor, un estorbo. Y que deje de ser ese enemigo, sino que en el nombre de Jesús, aquello que está muerto ya no puede atacar, ya no puede, Señor, destruir. Y hoy declaramos que hemos muerto a las obras de la carne. Ya no viviremos más en ellas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si usted hizo esta oración por primera vez, yo le invito ahí a que invite al Señor Jesucristo a su corazón. Y dígale, bendito Señor Jesús. Tu palabra dice que los que te reciben y los que creen en tu nombre son hechos hijos e hijas de Dios. Y hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me perdones. Estoy arrepentido de mis pecados. Si he tratado mal a mi familia, si, Señor, he hecho cosas vergonzosas, perdóname, Dios. Yo declaro que el Señor Jesucristo murió en la cruz pagando por mis pecados. Y también declaro que tengo fe en que Él resucitó y volverá. Y yo creo y declaro, a partir de hoy, soy un hijo, una hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, hermanas, si usted hizo esta oración por primera vez, le invitamos a que vaya ahí a la página de Camino Extremo. Y no importa, hermano, en qué ciudad viva o hasta en qué país viva. Vaya ahí a la página de Camino Extremo y dice, inscríbete a una célula, y le vamos a mandar un link de una célula online. Donde quiera que usted esté en el mundo, va a poder entrar y va a poder seguir congregándose en el nombre de Jesús. Así que inscríbase ahí a una célula, mándenos sus datos, uno de nosotros le va a llamar y le vamos a decir los pasos a seguir en esta vida hermosa en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, la próxima semana vamos a continuar, pero hoy hablábamos de morir a la carne y de tener esa cobertura espiritual. Le invito a que ore todos los días unánimes juntos, 5:30 de la mañana, o repítala a cualquier hora del día, pero ore en la presencia de Dios, que cuando usted abra ese paraguas en su casa no esté lleno de hoyos, sino exista una cobertura de oración sobre tu vida, sobre tus hijos. Los miércoles, 8 de la noche, ahí en la página de internet hay un link de Zoom para que te unas en oración en el nombre de Jesús, y vamos a estar orando, intercediendo, clamando al Señor
Los viernes hay velada de oración. Cada uno de estos eventos, ve a ellos, hermano, hermana. Si en alguno de ellos no puedes, no te preocupes, pero trata de que en tu vida haya una cobertura de oración del Espíritu Santo de Dios para que podamos hacer morir las obras de la carne y vivamos en el Espíritu. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.